tenemos un tema que está marcando la agenda política del país y que tiene implicaciones directas para el funcionamiento de nuestra democracia, que es la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y el bloque oficialista que encabeza Morena, ¿no? Una propuesta que ha generado un intenso debate, no solamente entre las fuerzas de la oposición, sino también al interior de la propia coalición, obviamente en el Instituto Nacional Electoral, pero específicamente los que han acompañado en su camino a la 4T, Morena y Verde, PT, pues tienen hoy diferencias interesantes. La presidenta Sheinbaum ha defendido que el objetivo de la reforma es fortalecer la democracia, reducir costos, garantizar representación, no afectar la autonomía del INE. Sin embargo, la oposición acusa otras ideas, ¿no? Así que persisten las tensiones. Hoy recibimos para discutir el tema en esta mesa a Carlos Arruela de Morena. ¿Cómo estás, diputado? Bien, muchas gracias por el espacio. Saludos al pueblo de San Luis. El diputado del Partido de Acción Nacional, Rubén Guajardo. Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Un gusto saludar a todos. Muy buen lunes. Abríguense que está bueno el frío. A ver, primero para Carlos Arruela tengo una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos centrales de la reforma electoral que está proponiendo Morena? O sea, ¿cuál es la idea del régimen de la presidenta Sheinbaum? ¿Cuáles son los puntos indispensables? Mira, invariablemente, Jesús, nosotros venimos de un proceso democrático de constitución de nuestro movimiento. Han sido años, 7 años ya en el gobierno, en el que la doctora Claudia Sheinbaum, antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuimos oposición. Fuimos toda esa rabia contenida de todo lo que no podía ganarle al sistema político del PRIAN, que duró 30 años, ese modelo neoliberal. Y moldearon sus reglas para el pensamiento neoliberal. Son reglas con las que tuvimos que jugar, con las que nos hicieron un fraude electoral y con las que la gente no se siente representada. Y con las que ganaron la presidencia. Después de tantos años y después de tanta blindaje. O sea, las mismas reglas. Es como jugar un partido, ese mismo partido son las mismas reglas. Ahora ganan ustedes. Ahora hay que mejorarlas. Bueno, hasta la FIFA mejora sus reglas y cambian. Esto es como en el Big Brother. Pero no hay VAR aquí. Aquí no hay VAR. Pero no, sí, el INE es como el VAR que queremos, pero queremos que funcione mejor y que tenga tecnología. Pero ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos? Que se trata de que la política no es solo ganar elecciones. La política es que la gente pueda participar. Queremos un instituto de elecciones que también haga consultas permanentemente como un modelo de gobierno. Esto que se reían de que el pueblo manda cuando Andrés Manuel o la doctora Claudia le preguntan en las asambleas, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? A mano alzada se toman las decisiones del país. Bueno, pero cuando se lo preguntas en todas las plazas públicas del país a la gente, querían esta reforma, querían la reforma judicial y claro, son procesos complicados. No podemos echar atrás todo lo que hemos avanzado en tantos años de democracia, pero sí, no podemos hacer como que todo estaba bonito antes, el INE funcionaba muy bien, los institutos electorales siempre han funcionado, no tienen presiones políticas, tienen todo el presupuesto. No, la realidad es que hay que entrarle y hay que mejorar nuestro sistema electoral porque la gente lo demanda, porque a pesar de que nosotros ganamos, también supimos todas las trampas que nos hicieron y también hay criterios que hay que unificar a la nueva realidad. A ver, además, antes de pasar con Rubén, ¿no sientes que ya es tiempo de que el tema de la venganza, es que nos hicieron fraude, a ver, ya llegaron al poder, 2 veces ganaron la presidencia, sí, con más o menos las mismas reglas. ¿No crees que ya es tiempo de decir, vamos a ver hacia adelante y no tanto para atrás, Carlos? Sí, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El diagnóstico es parte de la solución. Necesitamos decir lo que el diagnóstico, por qué tenemos que hacer estas cosas, de dónde deviene para poder hacerlo. Si tú te acordarás que ya hubo 2 reformas electorales que la Suprema Corte del PRIAN nos tumbó en un ejercicio de estar bombardeando todo lo que sea contra el proyecto de transformación. 2, el plan A, el plan B. En esa Suprema Corte estaba Saldívar. Sí, en una minoría. Y hoy es el asesor, ¿no? De la presidenta. Quien fuera el perseguido número 1 de Felipe Calderón. A ver, los alcances y objetivos de la reforma, Rubén Guajardo. A ver, número 1, no la conocemos, nadie sabe la reforma. Estamos hablando al aire, ¿eh? La están haciendo en lo oscurito, con una comisión, y hoy no conocemos el documento, número 1. Lo único que conocemos de la reforma es lo que se ha dicho, entre dichos en las mañaneras, pero no hay un documento oficial presentado hoy en el Congreso de la Unión y no sabemos. Se presenta en 15 días. Número 2. Bien decía aquí el diputado Carlos Arreola, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y ya se le olvidó que en 1996, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD y Felipe Calderón era presidente del PAN, impulsaron la autonomía del IFE. Eran oposición los dos. Impulsaron los
financiamientos a los partidos políticos. ¿Qué fue como resultado después de eso, en el 97? Por primera vez en la historia, la izquierda, el PRD, gana la jefatura de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas y resultado segundo. Por primera vez en la historia, el PRI pierde la mayoría en el Congreso de la Unión. Y han venido muchas reformas, y qué bueno que vengan más. La última, en el 2014, que es la última que tenemos, el reforma electoral, que ya participó Pablo Gómez en esa reforma. Entonces, que no digan, no, es que no nos invitaron, no, es que nosotros no sabíamos, no, es que nosotros no estuvimos de acuerdo. Bueno, si ustedes estuvieron en la mesa, apoyaron con los votos que tenían en ese momento en el PRD, porque antes de ser Morena eran PRD. O sea, Morena no nació de la nada, no fue una, como dicen, una generación espontánea. Se pelearon con el PRD y se salieron y formaron un partido político. ¡Qué bueno! Pero antes todos los que están en Morena estaban en un partido político. No estaban de independientes y no estaban jugando sin partido político. A ver, tengo aquí algunos puntos. Efectivamente, claro. Nadie conoce más que en lo oscurito de Palacio, sí es cierto. La propuesta, no, la semana pasada la propia presidenta dijo, a ver, yo sí he estado viendo. Descartó a Claudia X González, ¿no? Que han convertido en piñata de la oposición. Él es el que está impulsando el proyecto de un partido político que se llama Somos México. Eso es una cosa real. Y abiertamente lo hace. Y Lorenzo Córdoba. Pero a Lorenzo Córdoba no quiso decir que su propuesta estaba mal, porque es un experto en el tema de las elecciones. Está balanceado, sí. Ah, bueno. Pero nunca han dicho cuál es la propuesta del propio régimen. Lo que sí es que están buscando 10 ejes estratégicos. Exacto. El tema de las libertades políticas, yo a lo que sí accedí desde la semana pasada es al documento del INE. La propuesta del INE, sí, claro, es una propuesta de no sé cuántas hojas, bastante choncha, en donde vienen varios temas. Libertades políticas y competencia electoral, ¿no? Que tiene que ver con muchos asuntos en cuanto a limitar con claridad, por ejemplo, la intervención electoral de personas servidores públicas. Y ahí todos están iguales. Perdónenme, todos los que gobiernan, no, pues es que le abrieron la llave. Antes la gente era un poquitito más, o menos cínica, ¿no? Más cuidadosa. Hoy pues, todo el mundo está en campaña permanente. Ahí, la presidenta de México el fin de semana dijo en frente de una escuela, y hay que, muchachitos, jóvenes, hay que ir a defender, acuérdense de la 4T y que hay que ejercerla con el voto. Bueno, pues igual que lo hace el PRI en todas partes cuando gobierna, igual que lo hace el PAN. Es un tema que se nos perdió como ciudadanía. Porque si tú tienes la representación de toda la gente en un cargo público, tienes que hacer política partidista y promoción partidista pues, con tiempo, recursos y condiciones públicas? Es un asunto que me parece importante. ¿Qué opinan del tema? La línea es delgada, es muy delgada la línea porque son dos cosas diferentes. Una es una nueva forma de hacer política, una política popular, cercana a la gente, cercana a la plaza, donde el presidente puede acercarse a la gente y escuchar su sentir, diferente de la política de un Enrique Peña Nieto que andaba blindado con 30 camionetas y nunca nadie lo podía ver, escuchar, no se paraba en una plaza, no se paraba en un medio de comunicación. O sea, es una política más abierta y más directa, pero la línea, tienes razón, es delgada con el uso de recursos públicos en donde se puede caer constantemente. Entonces ahí es donde hay que fortalecer a la autoridad electoral. Y yo también quisiera recordar, a ver, necesitamos una reforma porque no nos hagamos tontos. La reforma de 2014 lo que hizo fue dividirle los consejeros y repartírselos entre cuates al PRI, al PAN, al PRD. Pablo Gómez mismo lo dijo, él fue en contra de esta reforma porque lo único que planteaban en la cúpula los chuchos del PRD era repartirse a las consejerías electorales por partido político. Lo que hace esta reforma electoral es dejar la falacia de que nuestro sistema electoral es perfecto. ¿Quién puso a Tadei? ¿Quién puso a Tadei en el INE como presidenta de Diputados? Después de un intenso debate. ¿Cuántas veces ¿quién se la votó? puso Tadei? ¿Quién la puso? La Cámara de Diputados. Sí sabes que su hijo es asesor del gobernador de Sonora. No es su hijo, es su sobrino. Es una familia. Su hijo trabaja en el gobierno de Sonora. En Sonora. Y los Arreola no pueden ya trabajar en cosas diferentes porque ya son lo mismo. Y los Guajardo no podrán trabajar en nada público porque Rubén es presidenta del INE, es presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y él previamente trabajaba en esos espacios. Al final de cuentas coincidimos en lo mismo. El gobernador de Sonora es el presidente nacional del Consejo de Morena. Necesitamos una autoridad electoral independiente, que no es lo mismo que autónoma, y ahí se suscita un gran debate, ¿no? Pero a final de cuentas, no queremos recuperar
que la Secretaría de Gobernación haga las elecciones. Lo que queremos es un organismo más independiente, más autónomo, y por qué no caminar hacia la elección popular de los consejeros y consejeras electorales, que son en quienes recae. Es una de las ideas. Yo no como bien dices, totalmente en desacuerdo. Como bien dices, no hay una propuesta escrita, no hay nada hecho. A ver, Rubén Guajardo. Bueno, ahí ya la presidenta dijo que no, o sea, ella lo mencionó. A ver, yo voy a ser también muy frío. Todas las reglas y las reformas, pues, si la sociedad va cambiando, pues también esto tiene que ir cambiando. El tema son los cómo. O sea, y cómo se comportaba Morena en la oposición y cómo se comporta ahora en el gobierno. Esperemos, fíjate, ahora la reforma electoral está en manos del Verde y el PT, ¿no? Porque nos da risa, pero pues ellos son los que van a decidir gran parte de esta reforma. Porque pues son los aliados en el gobierno federal del gobierno oficialista, que es Morena, y hay cosas que no les gustan. ¿Como cuáles? Como el financiamiento de los partidos políticos y el tema de las plurinominales. Y ahí es un gran tema. Fíjate, el financiamiento de los partidos políticos. Cuando Morena se formó y tuvo financiamiento, nunca dijo nada. Y ahora, si lo quieren quitar, pues esa es la incongruencia. Siempre lo hemos dicho, no es la idea quitarlo, es reducirlo, porque es excesivo. No es la idea quitarlo, porque tampoco le vamos a entregar la política a la empresa privada únicamente y a la iniciativa privada, a los recursos privados. Eso sería un error. Es una conquista democrática, pero hay que reducirlo, porque es demasiado el recurso que se va a los partidos políticos locales y federales. Y es los gobiernos del PRIAN los que crearon estas leyes y los que cayeron en este exceso, Jesús. La idea es bajarle a los excesos, es que la gente pueda participar únicamente. Y como bien dices, se está escuchando a todos. A ver, yo lo que sí les digo. No es cierto que se está escuchando a todos. A ver, ¿cuántos estados gobierna Morena hoy? 28, si quitas a los... No, a ver, Aguascalientes. Son 4 y 2 de MC, y 1 del PRI, son 7. 32 menos 7, pues son 25, ¿no? 25 estados. 25 con la Ciudad de México. Sí. 25 entidades federativas donde las elecciones han corrido igual que todas las elecciones de siempre. Un desborde brutal de dinero. Dinero que nadie sabe dónde está, de dónde sale. Es parte de lo que supuestamente han querido combatir. No, pues que tenemos enquistado en el sistema. Que ya vamos a dejar de decir que es sistema prianista o morenista. El sistema de México. Eso es. No, es el sistema de México. No, el sistema de México. En transformación. A ver, Carlos, pero yo te pregunto, ¿tú puedes meter las manos al fuego para decirme que ninguno de los 25 gobernadores hoy emanados de la 4T no ha tenido suministro de dinero sucio? Oh, bueno. No estoy diciendo solamente del narcotráfico, de dinero ilegal. Sí. Y ese es un tema que no te voy a decir, Jesús. Mira, ese es un tema que ni siquiera, sobre todo los rebases de tope de campaña, anular candidaturas de quien se demuestre que rebasó el tope de campaña, ni siquiera está en la mesa, ¿eh? Ya existe, ya ha pasado, ya lo han utilizado curiosamente solo contra Morena, ¿verdad? ¿Dónde ha pasado? A ver, pues Félix Morón, Félix Salgado Macedonio. Es lo mismo que ha pasado. Pero se le anuló alguna elección, ¿cuál? Oye, la candidatura. Bueno, esa es diferente. Por lo mismo. Pero fue por violencia política de género. No, fue por rebasar topes de campaña no fiscalizados en ambos casos. Sí, después vino el segundo. Yo estoy de acuerdo contigo, en final de cuentas. Necesitamos fortalecer el sistema para evitar el dinero sucio en elecciones, en general. ¿Por qué? Porque se vuelve una elección inequitativa cuando tú tratas de hacer las cosas bien. Sí. ¿Ustedes han visto que la FEPADE, a nivel federal, ni local, en los gobiernos del que sea, realmente vaya y sancione formalmente y que haya gente en prisión por generar delitos electorales? ¿Tú recuerdas quién estaba en la FEPADE en el sexenio de Enrique Peña Nieto? No me acuerdo. Santiago Nieto. Ah, cierto. Santiago Nieto, ¿eh? Nomás para qué. Y después lo persiguieron y lo trataron de meter a la cárcel. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo cuando estuvo Santiago Nieto? Iniciar investigaciones. No hizo nada. Fue perseguido, lo hicieron renunciar como fiscal, lo hicieron renunciar como fiscal general, como fiscal electoral. Sí, así fue, pero en final de cuentas sí tiene que tener dientes la autoridad electoral y sí tiene que haber casos donde sancionen. Tenemos que pasar a nuestra siguiente etapa en nuestro sistema electoral mexicano, como bien dices, con una autoridad con dientes que sí sancione las conductas. Yo les voy a decir en lo práctico. Sí. No tengo la cifra en la cabeza total, pero sí conozco muy bien, especialmente al Estado. En los corrillos de la política real dicen, a ver, ¿quieres contender para ser presidente municipal de la capital? Mínimo necesitas 150 millones de pesos. No, estoy hablando en serio. ¿Quieres ser gobernador? Cerca de 1,000.
te estoy hablando en serio. Así están las cuotas reales de lo que se necesita tener. Eso contra los topes de campaña oficiales es una ridiculez. Es una locura. Sí. ¿Quién está diciendo? Yo no oigo a nadie de ningún partido ponerse en contra y decir, oye, ¿qué está pasando? Regresamos al tiempo. Cuando se acabó la elección del 2006, que yo también creo, y dije en su momento, que yo creo que le robaron la elección al observador, pero ese es otro cantar para que no arranquemos con eso. Entró Calderón al poder, ¿y qué pasó? Pues el Congreso Federal estaba amarillísimo en tiempos del PRD, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que le torcieron la mano políticamente, ¿para qué? Para que se impusiera la famosa ley Televisa. A 2007. ¿Qué sucedió? Que efectivamente, pues lo que hoy sufrimos los ciudadanos, que es tener una sobrecarga de anuncios en radio y televisión de tiempos oficiales. ¿Por qué? Porque le quitaron la posibilidad a el candidato o candidata para que cualquier cargo de poder contratar publicidad. De todos modos, contratan otra clase de condiciones. O sea, yo lo que quiero decir es que esté quien esté, este país está lleno de un sistema de simulaciones. Y yo no veo que con esta reforma haya condiciones para que cambie, a pesar de que podría, porque tiene Morena en lo práctico hoy, con sus aliados, una mayoría legislativa que le pudiera hacer aprobar lo que sea. Sí. Ahora vamos al otro punto. A ver, Rubén, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Y por qué el Verde y el PT a nivel federal? Yo vi la semana pasada a uno de los liderazgos más importantes del Verde en el Senado decir, yo me voy para atrás. Y otro de los principales liderazgos, de hecho, el principal liderazgo del PT en la Cámara de Diputados, también diciendo, yo no voy a ir así con Morena para la reforma electoral. Pues en primero, porque no sabemos el documento ni ha habido consenso ellos la saben. Con ninguna fuerza política. Yo creo que en primero. Y en segundo, porque estás tocando ciertos intereses. O sea, a ver, dos temas en específico. El financiamiento de los partidos políticos y el tema de las representaciones proporcionales. El PAN está a favor. Yo creo que el financiamiento habría que ver de qué forma se puede transparentar, aclarar, justificar. Reducir. Reducir, pero no eliminarlo, ¿eh? O sea, yo vuelvo a 1996. En el momento en que se le dio financiamiento público a los partidos políticos, hubo más competitividad. Y en el 97, el PRI perdió la mayoría del Congreso de la Unión y el PRD ganó la jefatura de gobierno, como el PAN muchas gobernaturas. Entonces, sí ayuda el financiamiento público. Y dos, el tema de la representación proporcional. Yo estoy a favor. Hay un debate, y lo podemos poner, pero no sabemos cómo, de cómo elegimos a los diputados de representación proporcional. Bueno, abramos el debate, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema después de la pausa. Ok. Quédense con nosotros. Estamos platicando aquí en MG Comunicación con los diputados Rubén Guajardo y Carlos Arriola sobre la reforma electoral, que ni siquiera sabemos exactamente cómo viene, pero que ya es un tema recurrente en todas partes, un debate que tiene implicaciones en cuanto a las reglas que van a regir las elecciones del 2027, también la manera en la que los mexicanos tenemos que entender la competencia política, la representación y el equilibrio de poder. Justamente, representación y equilibrio de poder. ¿Qué onda con los malditos pluris? ¿Ustedes han sido pluris? Sí. Ah, bueno, entonces saben lo que se siente, que los escojan en una lista por méritos o por lo que sea, claro, y los ponen ahí y son felices. Y luego, ¿qué opina cada quien del tema de... Me dicen que una de las posturas más rudas del morenismo actual es quitar a todos los pluris de un jalón. Otros dicen que reducirlos. Otros dicen que cambiar la manera en la que se postulan. Sus opiniones, por favor, Rubén Guajardo. A ver, yo estoy a favor de la representación proporcional. ¿Por qué? Porque es como muy complicado explicar y luego es antipopular decir que estás a favor, pero hay que decirlo, las cosas como son. Los votos de la gente, de las personas por las cuales no ganaron, son representados con los plurinominales. En pocas palabras, equilibra al Congreso. Equilibra a que los porcentajes de las diferentes fuerzas políticas estén representadas ahí. El gran debate o la gran pregunta es, y hay muchos sistemas políticos en el mundo, es cómo elegimos a los diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque hoy en México son listas de partido. Inclusive te voy a decir algo.
cuando tú vas a votar por un diputado o por un senador, tu voto vale doble. Porque estás votando por la persona que hizo campaña casa por casa y estás votando por el partido. Y ese voto del partido le da cierto acceso a diputados de representación proporcional. Es un voto doble. Pero lo que la ciudadanía no elige es la lista de los partidos. Sí, claro. Entonces, ahí es la gran pregunta. Entonces, ¿el PAN está a favor de los pluris? Sí. ¿De la representación proporcional? Sí, porque son sanos contrapesos en las cámaras y en los cabildos y en las cámaras, en este caso el Senado, la alta y la baja. El gran debate es cómo. Hay otros países, habría que analizar cómo se eligen, ¿va? Pero no sabemos qué va a proponer, en este caso, la presidenta y el oficialismo. A mí me encanta que ya estamos abriendo el debate. Este es el modelo de la 4T, que se debatan todos los temas públicamente en los medios, en la mañanera, en las redes sociales. No hay ni reforma y ya el pueblo está debatiendo. Es el tema del momento. ¿Qué reforma electoral queremos? Nos pone a pensar políticamente si queremos una dictadura, si queremos una, digamos, falsa democracia como en Estados Unidos, si queremos un modelo parlamentario como en Europa, o bien, ¿de dónde viene esto? De la crisis de representatividad que el pueblo de México sentía con los excesos de un Alito Moreno, de un Marco Cortés, de un Ricardo Fabio Monreal, Beltrones, de un Dan Augusto. también, si quieres, de las grandes élites de toda la vida que, derivado de ser dirigentes, se ponían en las posiciones más sencillas y cotorreaban toda la vida. Allá va. Ese val está complicado. Sí, cuando allá va. La dirigente nacional de Morena fue pluri de Movimiento Ciudadano. En unas condiciones en las que Movimiento Ciudadano era la única manera en la que podíamos acceder al poder para chingar al PRI, mi Jesús. O sea, entiéndeme que... Pero fue pluri. Que entiendes, sí, es pluri. Que no es malo ser pluri. ¿No? O sea, plurinominal es representación política lista, de otra parte. Claro. Es decir, yo coincido contigo cuando la realidad política de México era que nadie le podía ganar al PRI por su financiamiento, porque abusaba de los recursos públicos, porque asesinaban al pueblo si se les armaba una oposición. Pero la realidad es que ya cumplió una función. Ahora toca mutar esa representación política porque cayó en un exceso. Ya no queremos a los dirigentes de los partidos de toda la vida eternizándose. ¿Qué pasa aquí en Morena? En Morena nos traen en chinga a los pluris. Quiero decirte que tenemos que hacer asambleas los fines de semana, tenemos que ir a las actividades del partido, tenemos que responder a la militancia, tenemos que afiliar a las compañeras y compañeros del movimiento. Es un constante trabajo que no te deja caer en la flojera, porque la militancia de Morena, como dices, los duros te exigen y el debate al interior es fuerte y uno como diputado tiene que traer con qué responder para que se equilibre esta nueva forma de hacer política al interior de Morena. Yo soy de la idea de que esas listas de representación proporcional tienen que elegirlas la militancia de los partidos o bien la ciudadanía y el pueblo de manera directa. Los partidos tienen que ser los responsables de que la gente participe y se involucre en la democracia. Y es así, abriendo sus listas y dejando que la gente determine en qué orden ponemos, digamos, a quien es mejor preferido por la gente, a quien es mejor percibido o a quien cree y tiene la confianza de la gente para resolver los problemas. Y ahí ayuda, por ejemplo, el modelo de la Ciudad de México, en el que el segundo lugar, a pesar de que perdió, pues tiene votos y gente confía en él y puede entrar. El primer lugar y el segundo. Mayor votación, mayor representatividad, entra a la Cámara. Es un buen modelo. Entre el PAN y Morena hay más similitudes, aunque usted no lo crean, que lo que mucha gente ve. Años y años, en el PAN, muchos criticamos, Rubén, que había una suerte de meritocracia. Claro. Sí, primero, el grupo de élite del PAN te tenía que decir si entras o no entras. Era como un club nocturno, sí. el cadenero, ¿no? El beso azul. Tú sí pasas. No, oye, traigo dinero, estoy a toda madre, quiero entrar. No pasas. ¿Por qué? Porque no nos da la gana. Punto final. Bueno. Y güerito de preferencia. Bueno, no, eso yo creo que es lo de menos. En el PAN sí. Yo creo que es lo de menos. Hay estudios. Bueno, el punto, representa el PAN a una clase media del país que tiene cierta circunstancia cultural, creo. No tiene que ver tanto con el color de piel. Pero bueno, el punto es, y entonces entraba y tenías que hacer méritos para entrar al PAN, porque si había habido una cúpula siempre dominante. Y entonces, ¿qué hacían? Decían, pues vete tú a engomar postes a tu pueblo o a donde estés, o te menciono. Sí. Y empezaba la gente a escalar. En Morena ¿te cae bien López Obrador? Vente. Así fue. Le cae bien a la mayoría del país, imagínate. Pues también Chabelo le caía bien a la mayoría del país. Tampoco se trata de que sea nada más un tema de carisma. Y bueno, pero hoy vemos pero el López Obrador no es el tema. El asunto es lo que quiero decirte. ¿Y ahora qué? Pues tómbola.
Bueno, peor todavía. Asambleas. Bueno, tómbolas. Sí. O sea, ¿te cae bien López Obrador? Sí. Entras. Ya, nada más porque te cae bien. Oye, no solo te cae bien. Espérame, Charles, ¿tienes preparación? Estudiaste los estatutos, coincides con la ideología, estás de acuerdo con las reformas, tu postura política. Te hago un reto. Acompáñame a un curso de formación política. ¿Sí? ¿Cuántos representantes hay en el Consejo Político de Morena? Pedro, 70. Si me mandas, hacemos una tómbola y sacamos random y les hacemos un examen de estatutos, la mayoría reprueban. No. Oh, te lo puedo asegurar. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, Jesús. Tienes que confiar en la gente. Pero es que no se trata de ser tonto, ser listo. Sí. No estás hablando del pueblo, estás hablando de los diputados de Morena. El poder, el pueblo de San Luis. Cúpulas determinan cómo y cuándo. Y eso tiene que cambiar. Ese es el punto. Hay que abrir esas listas. Entonces hay una desconexión con el electorado de cualquier manera. Sí. No, o sea, independientemente que hagan trabajo de un lado al otro, bueno, Robert ya es un experto porque tiene un trabajo que lo ha mantenido en sus circunstancias. Bueno, pues ha sido diputado varias ocasiones, ha tenido ciertas condiciones, pero ¿cómo hacer para poder lograr ese equilibrio, no? Por una parte, sí incluir minorías, ¿no? Sí tener un tema plural a la hora de tener representación es importante, pero por el otro, ¿cómo quitamos a la gente que se perpetúa en el poder a través de todo eso y que solamente ejerce el poder de las cúpulas partidistas? Esa es la pregunta que les quiero hacer a los dos. Rubén. A ver, no hay una fórmula mágica, pero sí hay diferentes modelos en el mundo para poder hacerlo. El gran problema que tenemos es que hoy, en las dos cámaras, que es donde se va a llevar primero esta etapa de esta reforma, los que llegaron a esos espacios, hablando de senadores y diputados federales, y muchos, pues llegaron por esa vía, ¿no? Por un acuerdo político en las cúpulas. Entonces, lo difícil es cómo brincas ese filtro, si los que están ahí llegaron bajo esa vía. Bueno, incluyendo a la presidenta Sheinbaum. Nadie ha terminado de tragarse el cuento de que hicieron una encuesta realmente representativa en el país para que ella fuera la candidata. Es una mujer muy popular y yo la respeto y espero que le vaya muy bien por el bien de este país, pero son trampas todo el tiempo. Igual, el verde, pues vamos a hacer nuestra encuesta, vamos a poner el que manda dice, y así lo hacen todos los demás partidos. Ese es un tema que también debería cambiar. O sea, yo no creo que haya una democracia ni interna ni que permee hacia lo externo en el manejo partidista general de México. Es un asunto que yo creo que debería estar siendo clave en la discusión de la reforma. Sí, a final de cuentas tienes razón. Lo que viene de la desafección a la democracia o de la crisis de los partidos, por lo que ya nadie quiere a los partidos políticos, es por los excesos en los que caímos, es por la distancia que generamos con la gente. Por eso desde Morena confiamos y le apostamos a que la cercanía con el pueblo es la clave, es lo que hizo que Andrés Manuel fuera el presidente más votado de la historia y se mantuviera con arriba del 70% de aprobación, y es lo que hizo que la doctora Claudia Sheinbaum, aunque algunos no coincidan, sea la mujer con mayor aprobación y con mayor votación en la historia de México. Y a final de cuentas podemos no estar de acuerdo, pero es esta democracia popular, es esto de estar cerca de la gente, de ir a la plaza pública, de dar la cara en los medios, de sentir ese sentir social, de darle la vuelta a todo el país, de visitar a los municipios, lo que te nutre desde dentro, y lo que tenemos que hacer es, teniendo la tecnología que tenemos, generar la capacidad de que la gente participe. A ver, qué fácil sería que todos tuviéramos una aplicación desde la cual se pudiera hacer una consulta pública para ver en qué quieres utilizar este presupuesto en la capital de San Luis Potosí. Hoy todo el mundo tiene un teléfono, hoy todo el mundo, si bien no tiene internet y luz eléctrica, estamos en vías de lograr ese 100%, y sería muy fácil que la gente pudiera participar. Nosotros sostenemos una premisa, que es que el pueblo de México, y en particular el de San Luis Potosí, está profundamente politizado. Es gente que sabe la realidad de México y que puede tomar una decisión. Una cosa, es que ella es una gran discusión. A ver, todos tenemos hijos. Sí. Si tú le preguntas a tus hijos, ¿qué quieres? ¿Chocolates, galletas y malteada? ¿O pescado, verduras y arroz integral? Pues por supuesto que van a contestar que quieren los dulces. Es un asunto muy difícil. Justamente eso es pensar que el pueblo es un niño. Son niños. ¿Me explico? No. Y aún así a veces te sorprendes. Mucho depende de cómo te educaron. No hagas a sentir a la gente. Las mayorías. Yo estoy en contra de ellos. Pero eso estás diciendo, Jesús, infantilizando la conciencia colectiva de un pueblo maduro. No. Sí. A ver, yo lo que estoy diciendo es que yo creo que el pueblo tiene necesidades a ver, ¿qué quieres? Pues que no quiero pagar impuestos. ¿Qué quieres? Pues chingan a los ricos. ¿Por qué? Pues porque son ricos.
No hay más. O sea, no hay un tema, no significa que sean tontos. Significa que el pueblo de México está agobiado porque le pesa una losa de décadas de retraso, de condiciones complicadas. Eso es una cosa real. Estamos de acuerdo. Sí. Y hoy por hoy ya no puede el Morena eludir la responsabilidad. Ya tiene 7 años gobernando. Proponer formas de participación. Pues por eso, entonces, y ahí te va. Todos son corresponsables de este tema. Por ejemplo, ¿en qué otras formas se ve este modelo? La escuela es nuestra, la clínica es nuestra. En este modelo a través del cual se prioriza el tejido social, la creación de colectivos, de comités que tomen decisiones públicas. ¿Cómo resolvemos los problemas de la escuela de nuestros hijos? Pues el gobierno federal te pone 200,000 pesos y júntense, platiquen, hagan tejido social, pónganse de acuerdo para tomar una decisión y el dinero aquí está, inviértanlo. Es otra forma de participación. Y si vieras cómo se está organizando la sociedad. Si vieras cuánta corrupción hay en ese dinero y más aquí en San Luis Potosí. Cuéntanos. No, bueno, hay muchos desvíos de esos programas, en programas sociales de bienestar, donde inclusive hay escuelas donde no se han hecho las obras. Y eso fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, yo te podría decir. Y por eso te digo que nunca hay que meterle candados y filtros, porque, como tú dices, irte al otro extremo luego genera este tipo de problemáticas. Bueno, a ver, rápidamente, nada más para cerrar la mesa. Posturas prácticas, no me echen choros morales. Sobre el tema de los pluris, ¿a favor o en contra, Carlos? Yo estoy a favor de que la representación proporcional la elige el pueblo de México, que los partidos se abran y que los partidos permitan que la gente participe en la decisión de la toma de candidaturas, en cómo se seleccionan esas pluris. Rubén, tu postura. A favor de la representación proporcional. Ok, segundo tema, el asunto de el sistema de los partidos políticos. ¿Debe cambiar? ¿Cuáles son las rutas que crean prácticas cada uno en México? Algo que desafortunadamente quedó en el olvido es el tema de los independientes, por ejemplo, ¿no? Sí. No hay manera. En este sistema no hay manera. Ya tuvimos un único gobernador independiente. ¿Qué pasó? No pasó nada. Pues porque no puedes tú ser gobernador aunque la gente te vote cuando tienes congresos que no te aprueban ninguna de tus medidas, sean buenas o malas. Está en contra. Es como un antídoto ahí que nadie quiere sobre el sistema de partidos. Rubén. A ver, yo creo que de alguna forma se debe de organizar la participación política y la democracia. Y la única que tenemos al día de hoy, no hay otra, es por medio de los partidos políticos. Financiamiento privado, un tema que existía. Ahora, financiamiento privado, práctico. ¿Qué opinan? ¿Debe regresar al tema electoral? El financiamiento privado debe estar siempre y cuando esté totalmente fiscalizado y vigilado por la autoridad electoral. Porque claro que tiene que haber y que la autoridad electoral tenga colmillos. Sí, totalmente. Y que el financiamiento tenga que ver con cuántos militantes activos tienes, porque eso también te fortalece o te debilita un partido. Si un partido no tiene militantes y está recibiendo un chorro de dinero, pues ¿de qué te sirve? Ni tienen actividades, no los ves en la plaza, no los ves haciendo nada, pero un partido con militantes te habla de un partido vivo que tiene que invertirle en la gente y que ese dinero se va al pueblo. Hay dos temas ahí. En primero, el financiamiento, lo más importante de todo es saber de dónde viene el privado. ¿De dónde viene? Sí. Eso es lo más delicado. O sea, ver bien tu fuente, ¿no? Porque pues... En Estados Unidos, y la segunda parte... Eso sí funciona bien. Claro. Eso sí funciona. Bueno, ya último punto, porque se nos está alargando, está buenísima la situación. El tema de la efectividad del sistema de votación. Ese es otro gran tema que no tratamos aquí. ¿Cuáles creen que sean los puntos clave para poder darle mayor certidumbre a la gente? Yo diría que el voto nulo o el voto blanco cuente y sea considerado aparte, nos puede dar un norte de ese clima de desafección, y también el tema de que los partidos políticos tengan que ver con la votación, sí, efectiva, pero también con una especie, no de voto en contra, pero sí que te reduzca el financiamiento en medida de que no recibas la votación del distrito. Es un tema muy técnico, pero que tiene que ver con cómo castigas a los partidos políticos que no tienen participación ni respaldo popular y cómo favoreces a los que sí. De acuerdo. Yo creo que nuestro sistema electoral ha ido evolucionando muy bien. Podría mejorar, pero en la eficiencia el INE ha dado buenos resultados. Lo he dicho en otras mesas. Hoy, en la jornada electoral, en la noche, el INE en elecciones, sobre todo de gobernador y presidente de la República, da un adelanto de un PREP muy técnico,
y todos han coincidido, la mayoría, con los resultados electorales. En los últimos procesos electorales de gobernador y sobre todo en la presidencia de la República. Y yo creo que ahí el INE sí se ha profesionalizado mucho y ha dado buenos resultados. Todavía tenemos mucho que discutir. Todavía estamos conocer perfectamente hay que esperar la propuesta. Pero les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Rubén, gracias, buen día. Luego, Fajardo, Carlos Arreola, gracias por todo. Muchas gracias. La mesa legislativa en MG Comunicación.